manifestando. ¿Sí? Hay muchos talleres que se desarrollan acerca de personas con discapacidad, que los desarrollan diferentes profesionales, pero aquí somos nosotros mismos los que a través de nuestra movilización y participación expresamos nuestras opiniones y manifestamos cuáles son estas situaciones. Es un proceso de empoderamiento, de participación de todos nosotros. Por eso es que me alegra la apertura de este espacio. Yo soy representante de la Federación Nacional de Sordos de Colombia, de FENASCOL, del área de movimiento asociativo. Tenemos 29 asociaciones de sordos a nivel nacional afiliadas a la federación y también estamos vinculados a las redes, ¿sí? a la red que está organizando aquí el evento. Entonces, como responsable de esta ponencia que trata el tema de incidencia social. Algunas personas dicen incidencia política, pero ¿qué es la incidencia social? Se preguntarán ustedes. Esa es la reflexión y lo que vamos a tratar en esta ponencia. Sabemos que hay una sociedad muy grande, mayoritaria, y que tiene ciertas influencias, paradigmas, imaginarios, en su mayoría negativos acerca de las personas con discapacidad. Sí, ciertas interpretaciones que ellos tienen acerca de nosotros y no conocen profundamente nuestra situación, no conocen a fondo. También ahí se encuentran los medios de comunicación y de información que todos los días a través de los noticieros las personas van oyendo. Por ejemplo, dicen una persona con discapacidad le pasó esto, una persona sorda que no oye y no habla. Bueno, son ciertas palabras que van influenciando en la sociedad a través de los medios de comunicación, en la familia, los diferentes profesionales y académicos que van absorbiendo toda esta información de la sociedad y van creando imaginarios y que crean a su vez opiniones públicas. Por eso es importante el trabajo de incidencia social. También tenemos que hacer incidencia en los órganos de decisión. ¿Quiénes son estos? Los políticos, el gobierno, el Estado, que son los que toman las decisiones acerca de los planes de desarrollo, las políticas públicas, la normativa, la legislación. Entonces, en estos dos espacios tenemos que hacer incidencia, tanto en sociedad como en los órganos de decisión. Entonces, ¿cuál es el rol, cuál es el papel nuestro como personas con discapacidad? ¿Sí? Como representantes y consejeros de las diferentes localidades. ¿Cuál es el papel que debemos ejercer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a estos dos actores tan importantes, la sociedad y los órganos de decisión políticos? ¿Cómo vamos a trabajar en articulación para poder lograr los cambios? Anteriormente ya la doctora Inés habló acerca del sistema distrital de discapacidad y cómo funciona. Ese sistema debe ser una herramienta para que ustedes aprovechen y se articulen con el Estado y puedan articular varias acciones. No solamente que sea un espacio de quejas y decir, bueno, esto es lo que me falta, no tengo, me discriminaron, denme esto, por favor, pobrecito yo, miren cómo estoy en esta situación, tengo estas dificultades y voy sufriendo. Ese no es el enfoque que debemos tratar, solamente de quejas, porque algunas autoridades también se sienten en algunos momentos como reclamadas, pero ¿cuál es la responsabilidad y el rol de nosotros como sociedad civil y como personas con discapacidad? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos entender nuestro rol, nuestro papel y responsabilidad dentro del espacio donde nos desempeñamos, dentro de la sociedad, los espacios de participación y como consejeros distritales? Perdón, consejeros locales. Es importante primero reconocer dónde estamos, ¿sí? Ubicarnos como personas. Estamos dentro de una organización, que podría ser una asociación o una institución, una fundación,
Yo hago parte de esa organización, soy líder dentro de esa organización. ¿Me ayuda, por favor? Entonces, nosotros estamos dentro de una organización como representante de la sociedad civil. No soy representante del gobierno, no soy representante del Estado, sino representante de la sociedad civil. No tengo ninguna autoridad, me relaciono como ciudadano frente a toda la sociedad. Entonces es importante también que yo como ciudadano reconozca a los diferentes actores que están interactuando conmigo en ese momento en un entorno. No solamente vincularme con mi organización y el trabajo que yo debo hacer, sino también levantar un poco los ojos y mirar qué es lo que tengo en el entorno, a quién tengo a mi lado y quién puede articularse conmigo. Ahora en este momento yo puedo ser representante de una localidad, pero tengo que ver cómo está trabajando la otra localidad, cómo están trabajando las otras organizaciones para de pronto abrir espacios y que estos espacios sean accesibles. También tenemos que reconocer que hay diferentes entidades, instituciones que están simultáneamente generando acciones con las que yo me debo articular como representante de la sociedad civil. No solamente quedarme en mi organización tratando de solucionar ahí los problemas, sino mirar en mi entorno. Entonces, una vez que uno toma conciencia y reconoce cuáles son los diferentes actores, ya sea fundaciones, federaciones, clubes, cooperativas, todas las organizaciones que hacen parte del entorno en el que uno se está desempeñando, uno puede empezar a manejar su discurso, hablar acerca del tema de la discapacidad, ver cuáles son los actores en lo que debe hacer incidencia y cuál es el enfoque que debe tomar con cada uno de ellos. Y cómo yo debo posicionarme como representante y como líder de mi localidad en ese grupo. Por eso es importante reconocer dónde uno está. También uno está dentro de un Estado, ¿sí? Dentro de una estructura de un Estado. Y uno, como ciudadano, debe reconocer eso. Gracias a las leyes normativas, la Constitución del 91, que es sumamente importante, el Estado reconoce que nosotros somos un Estado social de derecho. Y con ese reconocimiento mío como ciudadano, yo puedo ejercer un derecho de participación. Como en la conferencia estaban diciendo anteriormente, nosotros no somos pobrecitos o objetos de caridad que necesitamos ayuda, no somos eso. Es importante que nos reconozcan como sujetos de derecho, con derecho a participar, porque la Constitución nos da esa facultad y nos brinda ese derecho, y no tenemos que estar pidiendo o solicitando la caridad de los demás. Entonces la Constitución colombiana lo que dice es que estamos en un Estado social de derecho y nos da la oportunidad de organizarnos políticamente, organizarnos socialmente, para poder movilizarnos como representantes con voz, para interlocutar frente al Estado como sociedad civil. Entonces, de esa forma podemos solucionar la problemática en la que estamos inmersos. También nosotros tenemos el poder del voto, ¿sí? Yo como ciudadano, como líder, representante de una localidad, tengo un derecho al voto, a decidir y también a participar en los diferentes espacios de decisión. Por eso es importante que la convención, la frase que dice la convención, derecho a la participación y a la toma de decisiones. Uno como persona con discapacidad tiene derecho a participar y tomar decisiones en este tema. Es importante reconocer y también separar los diferentes sectores. Tenemos un sector privado donde están las empresas que tienen un área de responsabilidad social empresarial, responsabilidad corporativa,
y cómo ellos lo están manejando. Yo tengo que reconocer eso, ¿sí? Tengo que también tener en cuenta. Por eso que decía que tenemos que nosotros tener en cuenta cuáles son los actores que están en nuestro entorno, ver esos espacios y poder visualizarlos. También tenemos el sector civil, tenemos al Estado y tenemos las organizaciones comunitarias, fundaciones, organizaciones, asociaciones que trabajan a nivel social. Entonces, las personas con discapacidad, ¿dónde estamos dentro de todos estos sectores? Es importante que en las organizaciones comunitarias tengan un norte, tengan un objetivo para poder generar un desarrollo humano, para que nosotros seamos reconocidos como sujetos de derecho. Entre todas las organizaciones sabemos que cada una tiene sus representantes, pero ¿cuál es el objetivo común de todas ellas? ¿Sí? ¿Cuál es el plan de trabajo? Algunos de ustedes fueron electos recientemente y están muy contentos por el cargo que han asumido, se sienten orgullosos y están con muchas ganas de participar, pero ¿cuál es el papel de ustedes? ¿Cuál es la labor que tienen que realizar a partir de ahora? Solamente representar, ir a tomarse fotos en algunos lugares, yo soy el representante de tal localidad. ¿Es eso porque a uno le genera un estatus personal? No, tienen un trabajo, ¿sí? Tienen un norte, tienen un objetivo el cual deben trabajar. Aquí vemos en esta gráfica una red. El trabajo en redes es sumamente importante porque uno puede también trabajar de una manera egoísta y decir yo sé acerca de este tema y lo voy a realizar de manera independiente, pero eso no es la forma correcta de trabajar. Debemos trabajar articulados, generando esfuerzos entre todos y sinergia para que el trabajo sea mancomunado. Ese trabajo es muy importante y a través de la implementación de la convención ha generado mayor desarrollo. Como antes decía Salam en su exposición, ya tenemos la convención, que es muy bonita, todo lo que dice ahí, y eso es lo que nos orienta a nosotros. Pero ¿cómo aplicamos la convención? ¿Sí? Aquí en Colombia sabemos que tenemos varias leyes, normas, se van generando y generando leyes, pero luego quedan encajonadas, ¿sí? Quedan guardadas. Y uno, ¿cómo las aplica? ¿Cómo uno las implementa realmente y las hace funcionar? Al igual que pasa con esas leyes, también pasa con la convención. Tenemos que trabajarla, tenemos que utilizarla como herramienta para generar demandas, generar propuestas, porque esa es la parte teórica y académica. Uno lo puede decir y recitar y decir, bueno, tiene cierta normativa, tantos artículos, y esto es lo que dice, y los demás dirán, uy no, este sí que sabe mucho, tiene mucho conocimiento. Pero ¿cómo uno implementa esa convención? ¿Sí? De acuerdo a su situación real, a una situación de pobreza, a una situación donde los recursos no son suficientes, ¿cómo uno implementa la convención? Entonces tenemos que trabajar en un desarrollo inclusivo. Es importante este enfoque de desarrollo inclusivo, donde se generan acciones de incidencia política e incidencia social. Vemos arriba la articulación de todas las organizaciones y todos los actores, y uno tiene que generar un plan de trabajo, utilizando como herramienta las redes, la convención, que ya la tenemos implementada. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a generar quejas, reclamos al gobierno y decirle, bueno, usted como director o como administrativo, como jefe, ¿qué está haciendo? No hace nada y genera quejas y quejas, pero ¿cómo nosotros trabajamos y hacemos incidencia para que realmente se cumpla lo que estamos buscando? Yo sé que el tiempo es muy corto para
Para la ponencia voy a tratar de resumir en 5 minutos, porque es el tiempo que me queda. Pero incidencia política, a manera de ejemplo, ¿qué es? Algunos están confundidos entre incidencia política e incidencia social. Sabemos que el gobierno puede llamar a votos y hace un discurso político, y hablamos en algunos casos de politiquería, cuando uno va y se compromete como político para cumplir con ciertas demandas. Pero cuando hablamos de incidencia política, lo que estamos haciendo en este caso es trabajar temáticas importantes de acuerdo a los problemas que vamos identificando. A manera de ejemplo, yo trabajo en la Federación Nacional de Sordos de Colombia, y uno de los problemas que teníamos era que no reconocían nuestra lengua de señas. Y si no reconocían la lengua de señas, nosotros encontrábamos barreras para poder desarrollarnos y poder desempeñarnos en una sociedad. Entonces nosotros nos articulamos con los órganos de decisión, con los diferentes actores que toman decisiones, y elaboramos un mapa de actores. A ver quiénes eran las personas claves con las que debíamos contactar para poder tomar decisiones. Porque de pronto uno puede hacer una llamada, pero se encuentra que responde el celador, una persona que no toma decisiones. No, uno tiene que dirigirse directamente a la persona que toma decisiones, ¿sí? Entonces nosotros identificamos un problema primario, que era el no reconocimiento de nuestra lengua de señas. Y tampoco teníamos leyes y normativas que nos reconozcan a nosotros como personas sordas en nuestra lengua. Esto también nos impedía participar en diferentes espacios, y los medios de comunicación tampoco daban respuesta a nuestras necesidades. Fue así como luego de un trabajo de incidencia ante el Congreso, fuimos identificando quiénes eran los actores principales y generando demandas a través de una toma de conciencia. Porque es diferente si uno va y le dice: ay, no, mire que yo sufrí esto, los sorditos que están aquí, que no pueden hablar. Ese no es el enfoque que uno debe tener, ¿no? Uno debe ir, como estaba diciendo antes el compañero, con capacidad para poder también fundamentar todos sus reclamos. Nosotras, las personas sordas, tenemos que tener acceso a nuestra lengua de señas, y lo fuimos fundamentando. Y fue ahí como, a través de este proceso de incidencia política, pudimos participar en diferentes espacios y generamos un proyecto de ley. Este proyecto de ley lo fuimos construyendo y lo presentamos ante los órganos de decisión, que finalmente lo aprobaron. Ya hay una ley que reconoce nuestra lengua de señas, y al reconocer la lengua de señas, nosotros utilizamos esa herramienta, esa ley, para poder incidir en otros espacios, espacio educativo, laboral, social, y generar otras normas que también beneficiaban a la población sorda, también en el tema laboral, y seguimos paralelamente haciendo incidencia política en los diferentes medios de comunicación. Se utiliza mucho la palabra sordomudo, entonces tratamos de cambiar esos paradigmas. Esos paradigmas también nos articulamos con la academia, informando acerca de cuál era el enfoque que se debía tratar, cuáles eran los conceptos teóricos que fundamentaban todo nuestro trabajo, para que se vayan generando esos cambios y no encontremos más discriminación. Como ejemplo, no se utiliza la palabra sordomudo, no somos pobrecitos, sujetos de lástima, para poder generar paralelamente en la sociedad un proceso de incidencia y que generen opiniones públicas que sean favorables para nuestra población. Entonces lo que hicimos fue un proceso de educación a la sociedad, que cambien esos paradigmas, que cambien esos imaginarios sociales, que trascienden luego a las autoridades que toman decisiones. A manera de ejemplo, aquí en Bogotá, si yo quería participar en un consejo local, yo no tenía un presupuesto para poder participar, para poder solventar el servicio de interpretación.
Si yo iba y quería participar, me decían, no, usted mismo traiga su intérprete, usted mismo se lo tiene que cubrir los gastos. Y yo le decía, pero ¿cómo? Si yo necesito participar, necesito tener voz en esos espacios. Ellos respondían que no había un presupuesto. Entonces ahí también hacíamos un proceso de incidencia, no de quejas y denuncias, sino un proceso de incidencia para poder generar respuesta a esta necesidad, para que se pueda aprobar este presupuesto y poder apoyar nuestra participación. Una fundación nos apoyó inicialmente por algunos meses para poder solventar el servicio de interpretación. En este momento el gobierno vio que era importante que nosotros participemos, ya que nosotros también generábamos ideas, aportábamos nuestras opiniones, y el gobierno se dio cuenta de poder cubrir el servicio de interpretación. En ese momento pudieron hacer reserva presupuestal para el próximo año poder cubrir el servicio de interpretación. Fue un proceso de incidencia. Imagínense si yo, en lugar de ir a hablar con esta fundación para que la fundación nos apoye durante unos meses y tenía quejas, no iba a conseguir el resultado que tenemos ahora. Ahí es cuando encontramos un proceso de corresponsabilidad social. Las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar no con un plan de quejas, sino deben ser propositivos, deben ser generar propuestas. Un momento. Porque el papel que debemos tener nosotros, el rol nuestro, no debe ser de, mire, esto es lo que me falta, y poner el punto sobre las IES. Espere, mire que yo tengo la capacidad, yo soy sociedad civil y ya va a ver que usted como gobierno no hace nada, yo le voy a generar una denuncia. Ese no debe ser el papel nuestro. Nosotros tenemos que tener estrategias de lobby, ir y generar un discurso y de acercamiento con estas autoridades para poder trascender en ellas y generar procesos de toma de conciencia y de decisión que puedan favorecer a nuestras poblaciones. Y para terminar, un ejemplo, en Buenaventura está la Secretaría de Educación, y que dentro del sistema educativo no contemplan el servicio de interpretación para personas sordas. La Secretaría de Educación hace muy poco tiempo tuvo un cambio en sus autoridades y todas las personas sordas habían dicho que anteriormente era muy difícil concertar una cita con esta persona que asumió el cargo, ¿sí? Que era muy cerrada, que tomaba las decisiones pero que no le daba participación a ellas. Era una mujer, ¿sí? La secretaria de Educación, una mujer soltera, pero como muy cerrada, ¿sí? Muy estricta a ella. Entonces, las personas sordas de Buenaventura generaron una estrategia a ver de cómo podían hacer incidencia en ella para poder conseguir una cita y poder plantearle cuáles eran las necesidades específicas de la población sorda a nivel educativo, el tema de modelos lingüísticos e intérpretes. Entonces, lo que les tocó a ellos hacer es ver quiénes son las personas que estaban en su entorno y pudieron contactarse con una persona que les dijo: bueno, mire que a la secretaria le gustan los perfumes, ¿sí? También le gustan mucho los hombres jóvenes, ¿sí? Entonces la población sorda decía: bueno, acá podemos generar algo, a ver cómo llegamos y nos acercamos a ella. Y ella tenía planeada en ese momento una reunión y unas personas sordas fueron averiguando a ver sobre qué tema iba a tratar esa reunión, dónde ella iba a estar ubicada, para poder acceder a ella de frente y concertar una cita.
Por eso es importante también antes tener el servicio de interpretación, concertaron con una persona que les pueda colaborar con el servicio de interpretación e ingresaron a ese espacio donde la secretaria estaba reunida. Lo primero que hicieron fue ingresar a este espacio donde estaba la secretaria, estaban un poco de personas ahí de la prensa tomando fotos y utilizando la lengua de señas con el intérprete al lado para poder colaborarle con el servicio de interpretación en voz. La persona sorda fue ella misma la que se dirigió a la secretaria de Educación en lengua de señas. Eso generó impacto en ella. También esta persona sorda fue y se presentó como, bueno, yo soy una persona sorda, se preparó bien, era una persona muy guapa, moreno, también como tratando de generar el interés en la Secretaría de Educación. Se presentó frente a ella y le dijo, perdón, disculpe, yo soy una persona sorda, necesito esto. Y claro, ese acto de presencia, la presencia de esta persona, generó un interés en la Secretaría de Educación, diciendo, a ver, ¿tú eres sordo? Sí, ¿y cómo es que estás utilizando las manos? ¿Cómo es que hablas? Y generó impacto. Tú tienes la capacidad para decir todo lo que me estás diciendo a través del servicio de interpretación, y fue así como generó el interés para poder concertar una cita. Esas son algunas situaciones que se presentan, ¿sí? Como a manera de ejemplo nada más, de cómo uno debe ser estratégico para generar incidencia. Entonces consiguieron la cita y ahí fue donde llevaron todos los elementos que soportan sus reclamos, la normativa, las leyes, las estadísticas de cuántas personas hay, cuántas personas sordas hay, cuáles son las necesidades a nivel educativo, a nivel de salud. Fue ya en la cita donde llevaron todos esos documentos que fundamentaban todo lo que ellos estaban solicitando. Y ahí se dieron cuenta de que ella no tenía conocimiento de mucho de estos temas, que se generó un amplio interés en la lengua de señas, teniendo en cuenta que anteriormente ella estaba muy cerrada. Luego fueron incluyendo todo esto dentro de un plan para poder desarrollar una mejor educación para personas sordas en Buenaventura. También se llevaron a medios de prensa que hicieron preguntas acerca de cómo iban a responder ante estos compromisos para que ellos puedan luego publicar, y fue ahí donde también se generaron compromisos que quedaron escritos y fueron publicados frente a la sociedad, lo que también generó que la Secretaría de Educación tuviera que acceder a esos compromisos, ya que tenía una imagen a la cual responder. Entonces es ahí como uno tiene que cambiar el discurso. La Secretaría de Educación en este momento ya se encuentra trabajando en un modelo educativo acorde a las necesidades. Son ejemplos nada más y situaciones específicas. Yo aquí tengo en la presentación muchos temas, tengo 10 reglamentaciones, 10 reglas de oro, ¿sí? Que yo les llamo las 10 reglas de oro para incidir. Ustedes tienen el material, los tienen en el DVD, espero que luego puedan acceder a ellos para ver cómo hacen el proceso de incidencia. Me parece sumamente importante para ustedes. El tiempo ahora fue muy corto como para poder compartir todo eso con ustedes, pero vamos a tratar de generar otros espacios de talleres donde con más calma podamos manejar estos temas e interactuar, ustedes puedan participar también con sus opiniones o dudas, porque aquí lo que yo estoy haciendo es dar información teórica, pero también ustedes tendrán inquietudes o dudas que quisieran manifestar, porque ustedes ya tienen algunas prácticas y tienen algunas experiencias que de pronto quieren compartir con nosotros. Bueno, entonces ahora finalizo y les agradezco por la atención. Ojalá que puedan aprovechar toda la información que está en el CD que les entregamos, que puedan leerla, no guarden este material, porque la incidencia es lo que nos da a nosotros la capacidad
para poder acceder al conocimiento, ¿sí? Tenemos que generar un discurso para poder enfrentarnos a diferentes espacios de diferentes actores y en diferentes niveles de toma de decisiones. Y tenemos que ser muy, muy estratégicos en esto. Muchas gracias a todos. Yo no oigo, me aplauden así. Las personas sordas tenemos que recibir el aplauso de esta manera. Bien, muchas gracias a José y a la compañera que hizo la interpretación, que se llama Laura. Porque es tan importante la persona con limitación auditiva que nos presenta la ponencia como Laura, y si no, nosotros difícilmente entenderíamos todo.